Ahora vamos a hacer un repaso de lo que es el electrocardiograma, ¿sí? Es un tema que ya lo vimos en las actividades presenciales, pero vamos a hacer un pequeño refuerzo. De esa forma hemos dividido o se ha dividido este tema en tres diferentes videos. Uno que es este, que es el electrocardiograma normal. Un segundo video donde vamos a ver las alteraciones más comunes, por decirlo así. Y un tercer video donde hablaremos de las arritmias cardíacas. Entonces, para comenzar, pues podemos ver en la foto que bastante ha cambiado desde el origen del electrocardiógrafo, ¿no? Obviamente, antes hubiéramos necesitado una habitación para poder hacer un electrocardiograma y hoy en día tenemos básicamente aplicaciones en el celular, tenemos unas fundas o carcasas para los celulares que apoyándolo en el pecho podemos tomar un trazado electrocardiográfico y hoy con los dispositivos Apple Watch validados por la FDA, tanto en las últimas series, pues podemos tener un trazado electrocardiográfico que nos sea de utilidad y no estar necesitando una máquina de ese tamaño, para lo cual, como les comentaba, hubiéramos precisado una habitación completa para poder realizar un trazado electrocardiográfico. Perfecto. Entonces, comencemos por decir qué es el electrocardiograma. Y el electrocardiograma es simplemente el registro de la actividad eléctrica generada por la activación de las diferentes cámaras y o segmentos del corazón. Este registro se lo hace a través de electrodos que se encuentran adheridos en la piel y se lo realiza sobre un papel milimetrado o se lo puede hacer digitalmente de la misma forma. Lo que nosotros tenemos que entender es que el electrocardiograma es una foto de un momento dado de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Es por eso que un registro electrocardiográfico no tiene la verdad absoluta. Lo que sí nos puede decir es que en ese momento en el cual tomamos esa foto electrocardiográfica, pudimos o no pudimos ver algo, pero no podemos saber hacia atrás si pasó algo, ni hacia adelante si pasará algo. Porque si el mero registro electrocardiográfico tuviera la verdad absoluta, no necesitáramos Holter de 24 horas, Holter de 48 horas, loop recorder de un mes, de un año. Entonces, ni proceder después a estudios electrofisiológicos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Y esto por qué se los digo desde el inicio? Porque muchas veces veneramos cual si fuera una deidad al electrocardiograma, ¿no? Desde los estudiantes en la etapa de grado, nos ha pasado a todos, su mayor anhelo no es entender la fisiopatología de las diferentes enfermedades, es saber leer electrocardiograma, ¿sí? Entre médicos especialistas es como decir, wow, él sabe leer un electrocardiograma. Y el electrocardiograma es una foto, es un registro puntual de un momento dado, no es una deidad a la cual debemos venerar y decir, wow, aquí tenemos la verdad absoluta. Entonces hay que partir de ese punto, ¿sí? Eh, Obviamente nos brinda mucha información, nos va a hablar sobre el ritmo y la frecuencia cardíaca, nos va a orientar cuál es la posición eléctrica del corazón, nos va a hablar, cuando sea posible hacerlo e identificarlo, sobre el espesor de las paredes cardíacas, sobre la dilatación de sus diferentes cámaras, sobre el inicio y la propagación de la actividad eléctrica y sus posibles alteraciones, alteraciones del ritmo relacionadas a anomalías congénitas del corazón, daño miocárdico debido a insuficiente llegada de sangre, alteraciones del corazón por disturbios electrolíticos o por drogas, ¿no? Entonces, como decíamos en un inicio, es el registro de la actividad eléctrica que se da por este sistema de conducción. Para lo cual, tenemos que recordar que el sistema de conducción está compuesto por un nódulo sinusal, un nódulo auriculoventricular, un haz de His, las ramas que se dirigen hacia los ventrículos, tanto la derecha como la izquierda, la derecha que se divide en un fascículo anterosuperior, en un fascículo posterior-inferior y que finalmente se enclavan en el músculo cardíaco a través de las fibras de Purkinje. Y es así que la conducción pasa desde el nódulo sinusal hacia las aurículas, de las aurículas hacia el nódulo ventricular, auriculoventricular, desde el nódulo auriculoventricular a través de las de His se dirige tanto a la rama derecha como a la rama izquierda, ¿sí? De la rama derecha
pasa directamente hacia las fibras de Purkinje, la rama izquierda se va a subdividir este impulso a su vez entre lo que se dirige hacia el fascículo anterosuperior y lo que va hacia el fascículo posterior-inferior para finalmente terminar en las fibras de Purkinje, estimulando tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Y desde luego, como todo tejido vivo, por muy especializado que sea, necesita una fuente de nutrición, necesita las arterias, necesita el territorio vascular que le lleve los nutrientes necesarios para que ese tejido vivo se mantenga así, vivo, ¿no? Como pueden ver en este enmarañado, que son la mezcla de las arterias de color rojo con el sistema de conducción de color amarillo, pues básicamente las tres arterias están involucradas en la nutrición de todo el sistema de conducción, ¿sí? ¿Y qué es lo que se registra? Lo que se registra es el promedio de la actividad eléctrica del corazón. Es así que podemos ver cómo en esta primera imagen tenemos el promedio de la actividad eléctrica de ambas aurículas y esto se registra a través de la primera onda, que es la onda P. Posteriormente se va a registrar el promedio de la actividad eléctrica de ambos ventrículos y esto se registra en lo que se conoce como el complejo QRS. Y finalmente vamos a tener la repolarización o el promedio de la repolarización de estos ventrículos, lo cual se registra en la onda T. Y como dijimos en un inicio, este registro o esta impresión en papel se hace a través de la información que se recoge de los diferentes electrodos que se encuentran posicionados en el cuerpo. ¿Sí? Tenemos electrodos para la pierna derecha, para la pierna izquierda, electrodos para el brazo derecho, para el brazo izquierdo, para la región precordial. De esa manera también tenemos electrodos ubicados en el cuarto espacio intercostal, borde paraesternal derecho, cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, línea clavicular anterior, quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿sí? Y entre medio de B2 y B4 posicionamos B3, que no tiene un punto específico donde posicionarlo. De esta forma nosotros vamos a poder obtener las diferentes derivaciones, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿no? Vamos a tener derivaciones que se conocen como derivaciones de los miembros y derivaciones precordiales. Podemos ver en este sentido cómo cuando hablamos de las derivaciones del plano frontal tenemos 6 derivaciones. Las derivaciones bipolares, que son D1, D2 y D3, se llaman derivaciones bipolares porque el registro se hace obteniendo o midiendo el impulso eléctrico desde un punto hacia otro punto. Eso es D1, D2, D3. En cambio, las derivaciones que son de las extremidades o denominadas unipolares, solo ven el impulso hacia dónde llega. No ve exactamente de dónde viene, ¿sí? Y entre ellas tenemos ABR, que es la derivación del brazo derecho, ABL, que es la derivación del brazo izquierdo, y ABF, que es la derivación de la pierna izquierda. Pero también tenemos 6 derivaciones en el plano horizontal o plano precordial. Y tenemos en este sentido, posicionando la derivación V1, que está localizado en el cuarto espacio intercostal, borde paraesternal derecho, la derivación B2, que está localizado en el cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, B4, que está localizado en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, B3, que está localizado entre B2 y B4, B5, que se encuentra localizado en la línea axilar anterior, a nivel del quinto espacio intercostal, y B6 a nivel del quinto espacio intercostal, pero la línea medio axilar izquierda. Y decíamos pues que esto se registra sobre un papel milimetrado, ¿sí? Este papel milimetrado se ordena en series de 1 milímetro por 1 milímetro, que son los cuadraditos pequeños, y se juntan 25 cuadraditos pequeños en una configuración de 5 por 5 que van a formar lo que llamamos un cuadrado grande, ¿sí? Sin embargo, a esta relación de un cuadradito pequeño, que es 1 milímetro por 1 milímetro, es lo que se conoce como unidad de Ashman, ¿sí? Esta medición de 1 por 1 tiene en amplitud, que es lo que sería la distancia
vertical mediría 1 milímetro, equivaldría a 0.1 milivoltios. En la medición horizontal, 1 milímetro equivale a 0.04 segundos, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos expresar las diferentes mediciones de las diferentes ondas, intervalos o segmentos del electrocardiograma. Y hablando precisamente de esto, veamos cuáles son los diferentes componentes del registro electrocardiográfico. Es así que tenemos ondas, tenemos intervalos y tenemos segmentos. Comencemos por las ondas. Tenemos entre las ondas la onda P, que es el registro de la despolarización auricular, ¿sí? En esta onda P se registran tanto la actividad eléctrica de la aurícula derecha como la actividad eléctrica de la aurícula izquierda. La actividad eléctrica de la aurícula derecha está registrada en su rama ascendente y la actividad eléctrica de la aurícula izquierda está registrada en su rama descendente. Tenemos el complejo QRS, que es el registro de la despolarización de ambos ventrículos. Este complejo QRS está compuesto por tres ondas. La onda Q, que es la primera onda negativa de este complejo y que va a preceder por definición a una onda positiva. Tenemos la onda R, que es la primera onda positiva de este complejo, y tenemos la onda S, que es la onda negativa que se va a encontrar posterior a una onda positiva en el complejo QRS. También tenemos la onda T, que es el registro de la repolarización de ambos ventrículos. Y al igual que con la onda P, en esta onda vamos a tener la actividad eléctrica de repolarización, en este caso, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y esto lo podemos ver, ¿sí?, en las diferentes derivaciones. La onda U, cuando está presente, es la onda que se continúa a la onda T. Casi nunca la vemos en los diferentes trazados electrocardiográficos. Tenemos un punto, que es lo que se conoce como el punto J. Este punto J es el punto donde se encuentran el final del complejo QRS, el final de la onda S y el inicio del segmento ST. Este punto es importantísimo a la hora de evaluar el segmento ST, en particular en la enfermedad coronaria. Porque nosotros muchas veces hablamos de supra o infradesnivel del segmento ST, pero lo que a nosotros nos tenemos que fijar principalmente es si este supra o infradesnivel se acompaña con la desviación de este punto J. Por eso es importante ubicarlo y evaluarlo en la enfermedad coronaria. Encontramos también intervalos, ¿sí? Tenemos el intervalo PR o el intervalo PQ, que es la distancia que se encuentra entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS. Tenemos el intervalo PP, que es la distancia entre dos ondas P sucesivas. Tenemos el intervalo RR, que es la distancia entre dos ondas R sucesivas, ¿sí? Tenemos el intervalo QT, que es la distancia entre el inicio del complejo QRS y el final de la onda T, y va a representar toda la sístole de los ventrículos. También tenemos segmentos, y de esta forma tenemos el segmento PR, que es la distancia entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS, y representa el retraso fisiológico del nódulo auriculoventricular. Y tenemos el segmento ST, que es la distancia entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. Es decir, entre el punto J y el inicio de la onda T. De esta forma podemos ver superpuesto todas las ondas, todo el complejo, el punto J, los diferentes intervalos, los diferentes segmentos. Pero fíjense qué particularidad tiene, que no hemos hablado del segmento, ni del intervalo, ni de la onda que representa la actividad eléctrica de repolarización de las aurículas. Y no significa que las aurículas no tienen un proceso de repolarización ni que este no se registra. Lo que pasa es que este momento en el cual se presenta la repolarización de ambas aurículas coincide con la actividad eléctrica de despolarización de los ventrículos. Es decir, la onda T de las aurículas coincide con el complejo QRS, pero como
en relación al voltaje por la masa que tienen los ventrículos, esta actividad eléctrica ventricular es mucho más grande que la actividad eléctrica de repolarización de las aurículas. Esta onda de repolarización auricular se encuentra inmersa o escondida dentro del registro del complejo QRS. Cuando hablamos de un electrocardiograma normal, decimos que un electrocardiograma normal es cuando tiene una frecuencia cardíaca normal, es decir, entre 60 y 100 latidos, aunque para algunos autores puede ser entre 50 y 110 latidos. Cuando tiene una onda P antes de cada complejo QRS y esta onda P es positiva en la derivación de 2. Cuando el QRS está presente después de cada onda P. Cuando el QRS en V1 es angosto y negativo o tiene una presentación de una R pequeñita y una S profunda. Cuando el segmento ST es isoeléctrico, es decir, se presenta en la línea 0, y cuando la onda T siga la polaridad del complejo QRS. Es decir, que si el complejo QRS es predominantemente positivo, la onda T que le corresponde debería ser positiva. Si el QRS es predominantemente negativo, la onda T que le sigue o que le corresponde debería ser negativa. Y esta es pues la imagen típica de un electrocardiograma normal. Igual ahora lo vamos a ir desglosando poco a poco. Desde luego pues hay situaciones, como podemos ver en este dibujo, que el electrocardiograma nos va a brindar cierta información que no corresponde al corazón, pero hasta en eso o hasta para eso es útil el electro. Todos nos preguntamos en un momento cuál es la secuencia que deberíamos seguir para leer un electrocardiograma. Y aunque en los diferentes libros existen diferentes secuencias propuestas, yo les recomiendo que ustedes elaboren su secuencia propia, pero es importante aplicar esta secuencia, porque el aplicar una secuencia va a evitar que nos olvidemos de evaluar alguna parte del electrocardiograma. Si siempre hacemos lo mismo y en el mismo orden a la hora de ver un electrocardiograma, es poco probable, no significa que no pueda pasar, pero es poco probable que nos olvidemos de evaluar alguna parte del electrocardiograma. Esta es la secuencia que encontré en uno de los libros y que me gustó bastante y nos dice, por supuesto, que lo primero que tenemos que evaluar es si el electrocardiograma fue bien realizado. Porque si el electrocardiograma no fue bien realizado, no hay nada más que hablar. No podemos hablar de evaluar el electro porque no sirve para leer. Entonces lo primero que tenemos que garantizarnos es que el electrocardiograma esté muy bien realizado. Luego evaluaremos el ritmo. Posteriormente, conociendo el ritmo, sabremos qué método poder utilizar para evaluar la frecuencia cardíaca. Posteriormente evaluaremos el eje eléctrico del corazón, mediremos los intervalos PR, el intervalo QT, analizaremos secuencialmente las diferentes ondas, segmentos o intervalos del electrocardiograma, es decir, podemos seguir una secuencia de P, QRS, ST, T y U cuando esté presente, pero les repito, esta es solo una secuencia propuesta. Ustedes pueden cambiar, modificar, invertir, no importa. El tema es que ustedes se aprendan, adopten una secuencia y la cumplan cada vez que vayan a leer y ver un electrocardiograma. Tradicionalmente, el papel se imprime en esta secuencia. Se imprime primero de 1, después de 2, después de 3, luego ABR, ABL, ABF y secuencialmente de B1 hasta B6. Esta es la secuencia tradicional y que normalmente vamos a encontrar en todos los electrocardiógrafos que utilicemos. Les digo esto porque en algunas situaciones se van a encontrar con que no se imprime el nombre de la derivación. Eso está mal. Siempre se tiene que imprimir el nombre de la derivación, el voltaje que se está utilizando y la velocidad a la cual se registró. Pero cuando esto les pase, ustedes tienen que tener presente que por lo general esta es la secuencia que sigue un electrocardiograma. ¿Sí? Desde el punto de vista de la evaluación, no eléctrica, sino desde la evaluación o la valoración de la enfermedad coronaria o de la cardiopatía isquémica,
este orden o esta secuencia nos genera cierta controversia. Porque si nosotros tuviéramos que ubicar en esta secuencia las paredes del corazón, nosotros nos encontraríamos con este rompecabezas. ¿Ah? De repente tendríamos al inicio parte de la pared lateral, en la mitad se continuaría la pared lateral y al final del trazado electrocardiográfico recién terminaríamos de ver la pared lateral. Es por eso que hoy se ha propuesto, y básicamente todos los electrocardiógrafos nuevos o modernos tienen este formato, de cambiar el orden de registro del electrocardiograma. Y se propuso esta secuencia. Es decir, que primero se registre D3, posteriormente ABF, seguido de D2, ABR, B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. Porque de esta forma vamos a poder tener una secuencia más anatómica de las diferentes paredes del corazón. Porque todo lo amarillo será la pared inferior, lo que vemos de color naranja será la pared anteroseptal, lo que vemos de color azul será la pared anterior y lo que vemos de color verde va a ser toda la pared lateral. ¿Sí? Esta secuencia se propuso porque es de esta forma que vemos espacialmente al corazón. Fíjense, la forma en la que estamos viendo es esta, ¿no? D3 a BF D2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL, ¿no? Fíjense cómo esta posición espacial del corazón tiene correlación con este registro o esta secuencia electrocardiográfica. Pero como les digo, esto es simplemente una opción porque la verdadera utilidad que nos daría esta secuencia es a la hora de evaluar las paredes del corazón en enfermedad coronaria. Algo que siempre que se pregunta cómo identificar ritmo sinusal, todos lo resumen en simplemente decir que es cuando hay onda P. Vamos a ver que no es tan sencillo como eso. Es decir, que exista siempre onda P es un requisito sine qua non. Si no hay onda P, no hay ritmo sinusal, pero no es el único requisito. Y para hablar de ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón, tienen que cumplirse todos estos criterios. Es decir, si nosotros nos preguntamos cuándo hablamos del ritmo normal o el ritmo sinusal o el ritmo que se genera a nivel del marcapaso principal del corazón, nosotros tendríamos que responder o hacer una checklist viendo que se cumplan todos estos criterios. Obviamente a todo complejo QRS le tiene que preceder una onda P, pero también toda onda P debe ser seguida por un complejo QRS. El intervalo entre una P y otra P debería ser regular, la onda P debería ser pequeña, redondeada y positiva en las derivaciones de 1, en la derivación de 2, en la derivación ABF y desde B4 a B6. La onda P debería ser negativa en la derivación ABR y debería durar menos de 0,12 segundos y tener una amplitud menor a 0,25 milivoltios en derivaciones de los miembros y menor a 0,2 milivoltios en las derivaciones precordiales. Cuando tengamos todas estas situaciones, nosotros vamos a poder decir que el ritmo de nuestro paciente es un ritmo sinusal o ritmo normal, ¿no? Estos son dos pequeños cortes, tanto de D1 como de ABR, para poder ver las diferentes características que hacen la condición de ritmo sinusal, y este pues es un electrocardiograma donde podemos ver el ritmo normal del corazón, porque van a haber situaciones en que se pierden estas características, ¿no? Por ejemplo, en el electro superior podemos ver varias ondas P. Estas ondas P no son ondas P, se denominan ondas F mayúscula y son parte de lo que vemos en el aleteo auricular o flatter auricular. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. En cambio, en el electro inferior, ahí sí es evidente que no estamos viendo ninguna onda P o pareciera bastante interferencia más que una actividad eléctrica, y esto es típico en la fibrilación auricular. ¿Cómo lo vemos en un electro? Pues de la misma forma. Fíjense este electrocardiograma que pareciera en la última derivación, que es un trazado largo de la derivación de 2, como si tuviera varias ondas P. Pero en realidad, como dijimos hace un momento, estas son ondas F mayúsculas típicas del aleteo auricular.
En cambio, en este otro trazado electrocardiográfico, pareciera que no hay ondas P ni onda F mayúscula, sino que pareciera como si hubiera interferencia en vez de unas ondas P. Esto es típico de la fibrilación auricular y a estas ondas se las llaman onda F minúscula. Pero a veces la actividad de las aurículas se cambia por estas líneas. Fíjense estas líneas que son las que están marcadas con unas flechas azules, se las conoce como espigas. Estas espigas son la actividad eléctrica que viene desde afuera del corazón. ¿Y en qué situaciones vemos esto? En la presencia de marcapaso. Cuando el marcapaso descarga para que se genere un impulso, lo hace evidenciándose estas líneas que son las espigas del marcapaso. Entonces, hasta este punto ya hemos logrado ubicar a nuestro paciente en qué ritmo se encuentra. Si se encuentra en ritmo sinusal o si se encuentra en otro ritmo fuera del sinusal. Esto nos va a servir para el siguiente paso, que es calcular la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Cuando el ritmo es regular, cuando el ritmo es sinusal, hay varias reglas o varias formas de calcularlo. Una de las formas más fáciles de hacerlo es ubicar en un trazado largo alguna onda R o algún complejo QRS que cayera sobre una línea gruesa y por cada línea gruesa posterior, sabiendo que existen 5 milímetros de distancia entre cada línea gruesa, vamos a ir disminuyendo la frecuencia cardíaca desde 300 para abajo. Es decir, la siguiente línea gruesa será 300, la siguiente 150, 100, 75, 60, 50 y ya menos real o menos preciso continuaremos 43, 38, 33, 30, 27, 25, 23, teóricamente 21, 20, ¿sí? Para entenderlo más claro es de esta forma. Fíjense, entre cada línea gruesa hay 5 milímetros. Las líneas gruesas son los márgenes del cuadrado grande. Dijimos que el cuadrado grande tiene 5 por 5 cuadraditos pequeños. Y vemos aquí cómo se ejemplifica que la siguiente van a ser 300 latidos, la siguiente 150, 100, 75, 60, 50. Esta es la forma más fácil de calcular la frecuencia cardíaca, o al menos la forma más rápida cuando el ritmo es regular y cuando tenemos la suerte de que una onda R o un complejo QRS cae sobre una línea gruesa, entonces nos va a ser sencillo calcular la frecuencia cardíaca. Pero también nos podemos valer de algunas otras ayudas. Por ejemplo, hacer uso de una regla de electrocardiograma. Estas reglas de electrocardiograma ustedes las van a ver en la mayoría de los congresos que los laboratorios las regalan. Diferente material, plástico, en cartón, en papel plastificado. Entonces, siempre es bueno hacerse regalar alguna de estas y utilizarlas aunque sea a modo de práctica. ¿No? Fíjense cómo con una regla ubicamos el inicio del algún complejo QRS como el punto de partida y vemos en qué marca cae el próximo complejo QRS y eso nos va a poder orientar o estimar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, repitiendo siempre y cuando el ritmo o el intervalo RR sea regular. Otra regla, o otra forma u otro método es calcular con el método de 300. Y no me refiero a la película, ¿no? Calcular con el método de 300 es dividir 300 sobre la cantidad de cuadrados grandes, que ya dijimos equivalen a 5 milímetros, que existen entre dos ondas R. Por ejemplo, aquí vemos las dos flechas que nos muestran dos ondas R y vemos entre esas dos líneas paralelas que existen 3 cuadrados grandes entre dos ondas R. Esos 3 cuadrados grandes dividimos 300 entre 3 cuadrados grandes y nos va a dar como frecuencia aproximada 100 latidos por minuto. Otra forma es calcular esa frecuencia cardíaca con el método de 1500. El método de 1500 es dividir 1500 sobre la cantidad de cuadrados pequeños. Cada cuadradito pequeño equivale a 1 milímetro y contamos la cantidad de cuadraditos pequeños que existen entre dos ondas R. En el mismo ejemplo anterior, vemos que entre estas dos ondas R existen 16 cuadrados pequeños. Por tanto, 1500 entre 16 cuadrados pequeños
nos da un aproximado de 94 latidos por minuto. Otra forma es hacerlo a través del método de los 6 segundos. Para esto, nosotros debemos registrar un trazado largo del electrocardiograma que equivalga a 6 segundos. Estos 6 segundos se representan con 30 cuadrados grandes, es decir, 30 cuadrados de 5 milímetros. Se debe contar la cantidad de ondas R que existen en este periodo de 30 cuadrados grandes y multiplicarlo por 10. De esta forma vamos a poder obtener una frecuencia cardíaca estimada. Veamos en este ejemplo. Aquí tenemos el trazado de 6 segundos, son 30 cuadrados grandes. Lo delimitamos con nuestras dos líneas paralelas, ¿sí? Y contamos la cantidad de complejos QRS o de ondas R que existan o que estén presentes en este intervalo. Y nos da que hay 9 ondas R presentes, por lo cual multiplicándolo por 10 nos dice que la frecuencia cardíaca estimada será de 90 latidos por minuto. Cuando el ritmo no es regular, las formas más sencillas de calcular es hacer uso de este método de los 6 segundos y del método de los 3 segundos, que es un método más abreviado. ¿Esto por qué? Porque en este caso, más que en el anterior, la frecuencia cardíaca va a ser un promedio, ¿sí? Mientras más tiempo tengamos calculándola, mientras más tiempo observemos la actividad eléctrica, más precisa será o más preciso será el promedio de nuestra frecuencia cardíaca. Es como cuando tomamos el pulso. No es lo mismo tomar el pulso durante 10 segundos y multiplicarlo por 6 que tomar el pulso durante todo un minuto. Si tomamos durante todo un minuto, nuestro cálculo de la cantidad de pulsaciones que vamos a sentir va a ser más preciso que si lo hacemos durante los primeros 10 segundos. Entonces aquí tenemos la regla de los 6 segundos, que es igual a la anterior. Se debe contar la cantidad de ondas R que existen en este periodo de 30 cuadrados grandes y multiplicarlo por 10. De esta forma vamos a obtener el promedio de frecuencia cardíaca. Pero también existe un método abreviado, que es el método de los 3 segundos. Es decir, contamos la cantidad de ondas R que existen en un periodo de 15 cuadrados grandes, la mitad del anterior, y lo multiplicamos por el doble, es decir, por 20. De esta forma también vamos a poder obtener un promedio de la frecuencia cardíaca. Entonces aquí tenemos un trazado electrocardiográfico irregular, no hay onda P, el intervalo RR no es regular. Tomamos 6 segundos entre nuestras dos líneas paralelas y contamos la cantidad de complejos QRS o de ondas R que hay en este periodo. Y vemos que existen 9 ondas R, por lo cual multiplicado por 10 serán 20 latidos por minuto. En cambio, en el método de los 3 segundos, utilizando el mismo trazado, simplemente recortando a 3 segundos, que son 15 cuadrados grandes, en estos 15 cuadrados grandes vamos a contar la cantidad de ondas R o complejos QRS que se encuentren y lo multiplicaremos por 20. Es así que si tenemos 5 ondas R multiplicado por 20 nos va a decir que la frecuencia cardíaca estimada en este paciente será de 100 latidos por minuto. Entonces hasta ahora ya vimos la identificación del ritmo, calculamos o aprendimos a calcular la frecuencia cardíaca. Ahora veamos cómo ubicar espacialmente, eléctricamente a nuestro corazón. Es decir, veamos cómo calcular el eje eléctrico. Y de la misma forma, hay diferentes métodos para calcular el eje eléctrico. Ustedes pueden elegir el que más cómodo les sea a ustedes y utilizarlo. Nadie les puede decir utilizar este que es mejor o peor, no. Ustedes eligen uno y siguen ese. Es lo mismo que el método que elijan para la frecuencia cardíaca. No porque lo midan con una regla de electrocardiograma va a estar mal y yo quiera que lo midan por el método de los 6 segundos. No existe eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para mí una forma muy fácil de aprender a sacar o calcular el eje eléctrico fue cruzando la derivación de 1 con la derivación ABF. Al cruzar estas dos derivaciones, nosotros vamos a poder obtener 4 cuadrantes. Un cuadrante, que es el que vemos aquí de color amarillo, será el cuadrante normal del corazón. Un cuadrante que lo vemos aquí en color rojo será el cuadrante de desvío hacia la izquierda. El cuadrante que vemos en color verde será un cuadrante de desvío hacia la derecha.
y el cuadrante que vemos de color celeste será un cuadrante que se llama indeterminado, ¿sí? O desvío extremo. No existe eso de decir desvío extremo derecho, desvío extremo izquierdo. O es eje indeterminado o es desvío extremo, punto. La combinación de las diferentes derivaciones pues nos hará posicionar el eje eléctrico de nuestro corazón. Entonces, ejemplifiquemos cada uno de los cuadrantes. Comencemos cómo sería o cómo calcularíamos un eje normal, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí nuestros 4 cuadrantes, ¿sí? Agarramos la primera derivación, que es D1, ¿sí? Y en D1 nosotros tenemos que agarrar el complejo QRS, calcular cuántos cuadraditos pequeños tiene la mayor parte positiva del complejo QRS y restarle la cantidad de cuadraditos negativos del mismo complejo QRS. Es así que aquí podemos ver que existen 5 milímetros positivos y 1 milímetro negativo. Y hacemos esa suma. Más 5 menos 1 nos va a dar un resultado de más 4. Es decir, vamos a tener 4 milímetros hacia el lado positivo de D1. Entonces el resultado de D1 será más 4. Si este más 4 lo llevamos a nuestro cuadrante, a nuestro eje eléctrico, a la representación de los 4 cuadrantes, nosotros tendríamos que dibujar una línea equivalente a 4 milímetros, por así decirlo, o una relación en escala para que podamos después ubicar mejor nuestro trazado o nuestro registro del eje eléctrico. Ahora vamos a la segunda derivación, ABF. Tenemos ABF y hacemos exactamente lo mismo. Calculamos la cantidad de milímetros que tiene la porción positiva del QRS y le restamos la cantidad de milímetros que tiene la porción más negativa del QRS. Y podemos ver que en la porción positiva hay 4 milímetros y en la porción negativa hay 2 milímetros. Y hacemos más 4 menos 2, vamos a tener un resultado positivo de 2. Un resultado positivo de más 2 en ABF. Entonces hacemos nuevamente, nos dirigimos hacia nuestro cuadrante eléctrico y ubicamos los 2 milímetros en el sector positivo de ABF. Y ahora lo que hacemos es cruzar estas líneas, ¿sí? Cruzamos la cantidad equivalente a D1 con la cantidad equivalente de ABF. Y unimos trazamos una línea que vaya desde el centro hasta esta intersección de estos dos puntos y nos va a ubicar donde se encuentra ubicado eléctricamente el eje de nuestro corazón. Veamos aquí que el eje está en el cuadrante normal. Veamos ahora otro ejemplo. Nuevamente tenemos la imagen de los cuadrantes para trazar el eje eléctrico. Agarramos de 1, hacemos el cálculo de la porción positiva menos la porción negativa y nos va a dar que más 5 menos 1 va a ser nuevamente más 4 y ubicamos esos 4 milímetros positivos en D1. Vamos a ABF, calculamos la cantidad de milímetros positivos menos la cantidad de milímetros negativos y vemos que tenemos más 1 menos 7, por lo tanto el resultado será menos 6. Es decir, vamos a trazar 6 milímetros en la porción negativa de ABF. Luego cruzamos ambas líneas para poder tener el punto de intersección y posteriormente trazar una flecha desde el centro de nuestros cuadrantes hasta el lugar donde se unen ambos puntos y poder ubicar dónde se encuentra el eje eléctrico de nuestro corazón, que en este caso vemos que tiene un desvío hacia la izquierda. Veamos otro ejemplo. Agarramos nuevamente de 1, calculamos la porción positiva menos la porción negativa y vemos que no existe una porción positiva. Entonces la cantidad que tenemos será simplemente esos 10 milímetros negativos, que dará un resultado de menos 10. Entonces llevamos de 1 hacia la porción negativa y ubicamos una línea que represente esos menos 10. Vamos a ABF, calculamos la cantidad positiva en milímetros menos la cantidad negativa en milímetros y nos dará que tenemos más 10 menos 1, por lo tanto el resultado será 9 positivo en ABF. Y trazamos la línea positiva en ABF y cruzamos ambas líneas como hemos hecho hasta ahora en los ejemplos previos para trazar
una flecha que parta del centro hacia la intersección de estas dos líneas y nos va a ubicar el eje eléctrico con un desvío hacia la derecha. Veamos este último ejemplo. Agarramos de 1, calculamos nuevamente cuánto es el resultado. Vemos que hay un más 2 menos 6, lo que nos va a dar de resultado 4 negativo en D1. Representamos la línea de 4 negativo en D1. Vamos a ABF, hacemos el mismo cálculo y vemos que vamos a tener más 1 menos 4, lo cual nos va a dar un resultado de 4 negativo en ABF. Llevamos la representación gráfica hacia nuestros cuadrantes, cruzamos ambas líneas como lo hemos hecho hasta ahora y posteriormente trazamos una flecha desde el centro hacia la intersección de ambas líneas. Y vamos a ver en este caso que el eje eléctrico del corazón se encuentra ubicado en el cuadrante de desvío extremo o podemos denominarlo eje indeterminado. Entonces hasta ahora vimos el ritmo, vimos la frecuencia cardíaca, hemos calculado el eje eléctrico. Veamos ahora qué es el intervalo PR. El intervalo PR es la distancia, como dijimos, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Representa el paso del impulso eléctrico desde el nódulo sinusal hacia los ventrículos. Los valores del intervalo PR normal en los individuos adultos oscilan entre 0,12 segundos y 0,20 segundos o llegando hasta 0,22 segundos en los sujetos añosos e incluso menos de 0 segundos en el recién nacido. Aquí tenemos una tabla que nos va a mostrar las diferentes medidas del intervalo PR en relación con la edad de los pacientes y en relación con la frecuencia cardíaca para saber cómo cambia o cómo oscila esta medida. Y lo vemos de esta forma en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces agarremos un segmento de este electrocardiograma y veamos cuánto mide ese intervalo PR. Y podemos ver que en ese electro que vimos hace un momento, el intervalo PR mide 200 milisegundos, lo que equivale a 0,20 segundos. Por lo tanto, vemos que es un intervalo PR normal o dentro de parámetros normales. Veamos ahora algo que está muy de moda hoy, que es el intervalo QT. El intervalo QT, como bien lo dijimos, va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Si hubiera presente una onda U, igual no se toma en cuenta la onda U, ¿sí? Va del inicio del QRS hasta el final de la onda T. Y representa la actividad eléctrica de los ventrículos. Entonces, el intervalo QT representa la duración desde la despolarización hasta la repolarización de los ventrículos. Se mide, como dijimos, desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Por lo tanto, estima aproximadamente la duración promedio de un potencial de acción ventricular. Lo vemos en esta imagen. Vemos en la parte superior el trazado electrocardiográfico, pero en la parte inferior vemos el potencial de acción. El intervalo QT también varía de acuerdo al sexo, más prolongado en mujeres, y de acuerdo a la edad, se incrementa con los años. Ya que en intervalos QT prolongados pueden indicar susceptiblemente algunos tipos de taquiarritmias ventriculares y de muerte súbita, es importante determinar si el intervalo QT dado es realmente prolongado o no, especialmente en pacientes que se encuentran bajo medicamentos que prolonguen este intervalo QT, como lo estamos viendo ahora en esto de la pandemia del COVID-19 con el uso de la hidroxicloroquina. En la práctica, el intervalo QT se expresa como un intervalo QT corregido. Y para esto podemos aplicar como ejemplo la fórmula de Bassett. Existen varias formas de calcular el QT corregido, pero vamos a utilizar en este caso la fórmula de Bassett que nos dice que el intervalo QT corregido expresado en segundos será igual a el intervalo QT medido en segundos sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medido en segundos. Esta fórmula permite evaluar el intervalo QT de manera independiente de la frecuencia cardíaca. El QT corregido normal es mayor a 0,34 segundos y menor a 0,44 segundos en hombres o menor a 0,46 segundos en mujeres. El intervalo QT se debería determinar como un promedio de 3 valores obtenidos en 3 a 5 ciclos cardíacos. Veamos el ejemplo.
tenemos la fórmula de Bassett, donde repetimos, el intervalo QT corregido expresado en segundos será igual al intervalo QT medido expresado en segundos sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medido en segundos. Ahí abajo tenemos un trazado electrocardiográfico y veamos cuánto mide el intervalo QT. Vemos que el intervalo QT mide 0.36 segundos. Veamos cuánto mide el intervalo RR. Vemos que el intervalo RR mide 0.76 segundos. Entonces hagamos el cálculo. El intervalo QT corregido será, en este caso, igual a 0.36 segundos dividido la raíz cuadrada de 0.76 segundos, lo cual nos va a dar como resultado 0.41 segundos. Por lo tanto, este intervalo QT corregido está dentro de los parámetros normales. Veamos la onda P. La onda P es la onda de despolarización auricular. En general, su altura no debe pasar los 2.5 milímetros y su duración no debe superar los 0.10 segundos. Es de forma redondeada y de polaridad positiva, menos en ABR, donde es negativa, y puede tener una presentación con una porción positiva y una porción negativa en B1 y en D3. O puede ser una porción inicial negativa y luego una positiva en ABL. Con relación al complejo QRS, recordemos que es el promedio de la actividad eléctrica de ambos ventrículos, ¿sí?, que nos va a mostrar el registro espacial del corazón, de los ventrículos, de la actividad eléctrica de los ventrículos. Y podemos ver cómo en las derivaciones precordiales, que lo vemos abajo de B1 a B6, ¿sí?, el registro hace la forma o semeja la forma de una S itálica. Vemos cómo la onda R del complejo QRS, a medida que avanza de B1 a B6, se va incrementando a expensas de que en la misma duración de B1 a B6, la onda S va disminuyendo. Por eso tiene la forma de una onda S itálica. Entonces, el complejo QRS normal corresponde a la despolarización ventricular. Su morfología varía en las diferentes derivaciones. Su duración debe ser menor a 0,10 segundos. La altura de la onda R no debe superar los 25 milímetros en las derivaciones B5 y B6 o 20 milímetros en la derivación D1 y ABL. Si bien en ABL una altura de más de 15 milímetros es prácticamente que sea anormal. La onda Q, que es parte del complejo QRS, por lo general está ausente en la mayoría de las derivaciones, aunque puede estar presente en D1, en D2, en ABL, B5 y B6. Se origina por la despolarización septal, su voltaje debería ser menor a 0.2 milivoltios y su duración debería ser de máximo 0.04 segundos. La onda R, que es la primera onda positiva que se registra por despolarización ventricular, generalmente es menor a 0.1 milivoltios en B1 y en B2 y se va a ir incrementando progresivamente en amplitud de B3 a B6. Su duración debería ser menos de 0.01 segundos. La onda S es la onda negativa registrada luego de una onda positiva, normalmente profunda en B1 y B2 por el impulso que va del ventrículo izquierdo al derecho, disminuye progresivamente desde B1 hasta B6. En B3, por lo general, la onda R y la S son de la misma amplitud por ser este lugar el punto de visión del septum interventricular. ¿Cuáles son algunas de las características morfológicas de un complejo QRS normal? La onda principal es positiva en D1, en D2 y de B4 a B6 y es negativa en ABR y B1. La progresión de la onda R de B1 a B6 se va incrementando mientras que la onda S disminuye y la relación de RS se va a ir incrementando. En B1 y en B2 no debería existir una onda Q. En ABR, ABL y D3 puede existir una onda Q grande o pequeña. En D1, en D2, ABF y de B4 a B6 la onda Q no debería estar presente. Quizás podría registrarse alguna onda Q mínima o pequeña. Sobre el voltaje del complejo QRS, debemos saber que en al menos una derivación de los miembros, la suma de los voltajes de la onda Q, de la onda R y de la onda S debería ser igual o mayor a 0.5 milivoltios. En al menos una derivación precordial, la suma de los voltajes
de la onda Q, de la onda R y de la onda S debe ser igual o mayor a 0.8 milivoltios. La onda R en B5 debería ser menor de 2.5 milivoltios. La onda R en ABL debería ser menor a 1.2 milivoltios. La onda R en ABF debería ser menor a 2.0 milivoltios. La onda R en D1 debería ser menor a 1.5 milivoltios. Y la onda R en B5 más la onda S en B1 debería ser menor a 3.5 o 4 milivoltios. La onda R en B1 debería ser menor a 1 milivoltio. La onda R en B1 más la onda S en B5 debería ser menor a 1.2 milivoltios. Y la onda R en ABR debería ser menor a 0.5 milivoltios. Y aquí vemos diferentes formas de registrarse el complejo QRS, ¿sí? Y las diferentes formas en las cuales se escribe este complejo QRS. El segmento ST. La onda T junto con el segmento ST precedente se genera durante la repolarización ventricular. El segmento ST es isoeléctrico. ¿Cuál es el rango normal de desviación? Hablaremos de un infradesnivel cuando es menor a 0.05 milivoltios en todas las derivaciones y hablaremos de supradesnivel cuando es menor a 0.1 milivoltio en todas las derivaciones de los miembros y de B4 a B5 y menor a 0.3 milivoltios en B1 y B2 y menor a 0.5 milivoltios en B3. ¿No? Esto lo vamos a ver en el siguiente video donde hablamos de algunas de las características de las principales patologías o alteraciones electrocardiográficas. La onda T, junto con el segmento ST que le precede, se genera durante la repolarización ventricular. La onda T usualmente es positiva en D1, en D2 y de B4 a B6. La morfología de la onda T es variable en D3, ABF, ABL y de B1 a B3. Y la onda T siempre será negativa en ABR. Vemos aquí cómo si el complejo QRS es positivo, la onda T debe ser positiva. Si el complejo QRS es predominantemente negativo, la onda T debería ser también negativa. Las diferentes formas en las cuales se puede registrar esta onda T. Veamos la onda U. El registro de la onda U es incierto. Existen tres posibles teorías sobre su origen. Puede deberse a una repolarización tardía de las fibras de Purkinje del subendocardio. Puede deberse a una repolarización prolongada de la porción media del miocardio, que son las células M, o puede deberse a pospotenciales resultantes de fuerzas mecánicas en la pared ventricular. La onda U está normalmente ausente en el electrocardiograma o cuando está presente es pequeña, redondeada y se presenta luego de la onda T. Normalmente sigue la misma orientación de la onda T, aproximadamente el 10% de la amplitud de la onda previa y usualmente es más prominente en B2 y B3. La onda U es más grande y a medida que la frecuencia cardíaca sea menor y ambas, tanto la onda U como la onda T, disminuyen en tamaño y se fusionan a la onda P siguiente a medida que la frecuencia cardíaca se hace más elevada. La onda U usualmente se encuentra separada de la onda T, siendo la unión de la onda T con la onda U una línea isoeléctrica del electrocardiograma. Sin embargo, podría existir una fusión de la onda T y la onda U, haciendo que la medición del intervalo QT sea dificultosa porque recordemos que el intervalo QT no incluye a la onda U. En este electrocardiograma vemos con las flechitas los lugares donde podemos ubicar a una onda U. De esta forma hicimos un pequeño repaso de lo que es los parámetros de un electrocardiograma normal. Puede ser que sea pesado y muy teórico, pero en el segundo video vamos a ver bastantes electros y vamos a poner en práctica lo que estamos viendo en este primer video sobre las características de un electro normal. Les repito que se apoyen con la lectura de los libros de texto de la asignatura y les agradezco por escucharme.